Bien, en esta diapositiva entonces vemos, ¿verdad?, la taxonomía de verbos que presenta Benjamin Bloom para el nivel de conocimiento. Y tal como lo dije anteriormente, esta tabla va desde niveles inferiores a niveles superiores, del nivel de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y de evaluación. Esta es la propuesta de Benjamin Bloom, que a pesar de ser construida en 1956, aún es vigente y es aplicable en el campo educativo. Vemos entonces que cada uno de ellos tiene sus respectivos verbos en infinitivo. Este trabajo fue revisado, fue actualizado, por eso desde 1956 nadie ha hecho investigaciones, sí. Este trabajo fue revisado por Wilson y Leslie en el 2001 e hizo unas observaciones bien interesantes, sobre todo que las categorías de los niveles de conocimiento estaban redactados en sustantivo y los verbos deben ser redactados en infinitivo. Entonces hizo algunas observaciones, algunas modificaciones, el nivel de conocimiento lo pasó a un verbo de recordar, de comprensión, comprender, el de aplicación, fíjense que estaban en sustantivo, aplicación está en aplicar, de análisis, analizar, el de evaluar lo pasó al quinto nivel y el de síntesis lo llevó al sexto nivel. ¿Por qué? Porque él consideró que para crear debemos hacer síntesis. Entonces esta es la propuesta que utilizó Wilson Leslie en el 2001. Igual van en el orden inferior a orden superior. Posteriormente, producto de la investigación de este autor, surge otro aporte significativo que es la taxonomía de Bloom, pero adaptada a la era digital. Muy interesante la información, solamente les presenté un ejemplo de una categoría para que ustedes revisen en la fuente que aparece acá y puedan ampliar la categoría con todos los contenidos y actividades que él propone. Entonces, en la categoría de recordar como contenido, entonces la utilización de viñetas, la participación en la red social, la selección de sitios favoritos, y dentro de esas actividades digitales entonces tenemos procesador de textos, exámenes en línea, construcción de viñetas y listas, mapas mentales en wiki, etcétera, etcétera. Fíjense qué importante, porque en esta era histórica, ¿verdad?, que estamos viviendo a nivel mundial, pues requerimos de una educación más virtual. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de estas herramientas tecnológicas que nos lleven a que la educación no se paraliza, sino que le damos continuidad a través de las oportunidades que nos da la educación e-learning. Observen que no solamente el aporte de Crashworth en relación a la revisión de la taxonomía de Bloom a nivel de conocimiento, sino también que hizo el aporte de la taxonomía de objetivos, pero del dominio afectivo. Entonces hizo una propuesta tan igual con unas categorías, ¿verdad?, de caracterizar, organizar, valorar, responder, recibir, con sus respectivos verbos, ¿verdad?, que pueden ser utilizados para el dominio afectivo. Pudiéramos decir, pero bueno, se han parecido mucho al nivel de conocimiento, pero podemos ver en este ejemplo, en el caso específico, el verbo modificar, que está en la categoría de organizar desde el punto de vista afectivo, entonces, si es un contenido, sería modificación de comportamiento para adaptarlo a circunstancias particulares. Y si lo vamos a utilizar como un verbo, sería entonces modificar comportamientos para adaptarlo a circunstancias particulares. Igual hizo con el verbo, por ejemplo, organizar como un objetivo, y como un contenido sería organización del ambiente hogareño considerando el consumo mínimo de energía como un valor. Desde el punto de vista de la taxonomía psicomotora, también tenemos la propuesta de Elizabeth Jane Simpson, quien hizo también una propuesta con categoría desde la categoría de percepción, que tiene que ver con un proceso básico del pensamiento, que es la observación. Entonces, dentro de la percepción, distinguir, escuchar, observar, probar, tocar como verbo.
La disposición, una categoría de disposición sería localizar, ajustar, armar y así sucesivamente, ¿verdad? Hizo sus respectivas categorías con los respectivos verbos. Un ejemplo sería, desde el punto de vista psicomotor, crear bailes con paso propio o mezclar diferentes sustancias en la fabricación de materiales de limpieza. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos de lo que es la taxonomía del nivel de conocimiento, la del nivel afectivo y la del nivel psicomotor. Ahora, nos centramos en lo que es contenidos. Si en los verbos, ¿verdad? Nosotros utilizamos que el verbo se redacta en infinitivo, tenemos que cuidar entonces los contenidos. ¿Pero qué son contenidos? Los contenidos responden a la pregunta ¿qué es lo que vamos a enseñar? Entonces, más que los saberes desde el punto de vista artístico, cultural, histórico, científico, etcétera, para el desarrollo de la socialización de los conocimientos. Entonces, cada programa didáctico tiene los respectivos contenidos, que es lo que vamos a enseñar. ¿Dónde lo ubicaron? Ustedes lo ubicaron, mira, utilizaron este formato, colocaron aquí la unidad, el respectivo objetivo, y en la segunda columna que lo categorizaron en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y en una primera columna, pero en un tiempo, muy bien. Pero vamos a recordar entonces si son conceptuales, procedimentales y actitudinales, cómo se clasifican. Entonces de allí la importancia que tenemos que establecer la diferencia entre el verbo y los contenidos. Los verbos se redactan en infinitivo y los contenidos se redactan en sustantivos. Si tenemos los contenidos son conceptuales, entonces los contenidos conceptuales nos abarcan lo que son los hechos, los datos y los conceptos. Si son hechos, los hechos se narran, se enuncian, los datos se enumeran, se calculan, los conceptos se definen, se explican. Por lo tanto, entonces, los sustantivos serían narración, enunciación, enumeración, definición, diferenciación y explicación. Entonces, los conceptos nos definen qué tiene que saber el estudiante. Ahora, los procedimentales, allí abarcan las acciones que tienen que ver con habilidades, destreza, actividades, experiencias de repetición, porque aquí nos dice qué debe hacer el estudiante para aprender estos saberes. Entonces tenemos dentro de los sustantivos manipulación, simulación, confección, demostración, experimentación, ejecución, elaboración y formulación. De allí entonces esa regla gramatical que las terminaciones ar, er, ir se transforma en sion con s o en sion con c, dependiendo de la palabra. Y los contenidos actitudinales tienen que ver con las actitudes, valores y normas y responden a cómo debe ser, actuar y estar el estudiante en relación a esos contenidos. Y allí vemos entonces la importancia que debemos resaltar, qué importante es ese contenido para su formación académica y personal. Entonces podemos utilizar los sustantivos tolerancia, apreciación, aceptación, valoración, solidaridad, participación, respeto y comportamiento. Entonces, los contenidos se redactan en sustantivo, que fue lo que conseguí, que no había una diferenciación entre la redacción del verbo y la redacción de los contenidos. Tomamos ejemplos. Estos casos los tomé de las observaciones de los programas y tomé 3 muestras. Observen por ejemplo. Definir el patrimonio, importancia y composición y distinguir. ¿Qué observamos en este verbo que tiene, en este objetivo, perdón, que tiene 2 verbos, que no tienen numeral? Tiene 2 verbos, debe seleccionar uno más general y no es una lista de contenidos. Allí es donde digo la importancia de categorizar la información y ustedes dentro de su área tienen que tener las competencias para categorizar. Y ese es un proceso cognitivo que señala Brunner, ¿verdad? Que para nosotros aprendernos los conceptos formales, y estamos en conceptos formales, debemos entonces categorizar desde el punto de vista formal.
Y fíjense que en este mismo contenido, en este mismo objetivo, la participante tiene que los contenidos definir, y tienes un verbo, definir, y fíjense, definir. El objetivo debe ser un nivel de conocimiento superior a lo que tiene acá en contenido, no puede ser lo mismo. Entonces aquí sería definición del concepto de patrimonio desde el punto de vista jurídico y contable. Entonces redacción, palabras que sobran. Aquí no sería diferenciar, sino diferenciación de los conceptos activos, pasivos y capital. Y fíjense este que tiene 1, 2 y 3. Aquí puede utilizar, ¿qué va a ser? ¿Va a ser distinción o va a ser caracterización o va a ser clasificación? Entonces, define. Observamos este otro caso. Este es que necesita categorizar demasiada información. Fíjense, este objetivo igual no tiene numeral. El objetivo que utilizó dice explicar y tiene un contenido de que comprende. Este está por encima de este y no puede ser un contenido con un proceso cognitivo superior al objetivo. Entonces, explicar la importancia de estudiar el clima organizacional para procurar que el trabajo genere satisfacción y compromiso laboral, el manejo conceptual de aspectos relacionados con la motivación y el trabajo y el liderazgo. Este es un objetivo demasiado extenso que necesita ser categorizado. ¿Qué es lo que va a estudiar? El clima organizacional. ¿Y qué es motivación y el trabajo y liderazgo? Debe existir dentro de su área cómo puedo categorizar todos estos contenidos y sintetizar. Entonces la redacción debe concretar, categorizar esa información y debe revisar el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo que está utilizando, ¿verdad?, es para contenido más no para un objetivo. Fíjense, los contenidos son demasiado extensos que debes primero revisar y sintetizar. Fíjense, solamente voy a leer esto. Primero, comprende. Es un nivel de conocimiento y debe buscar el verbo más adecuado. Y es un verbo poco medible, porque dentro de él hay otros procesos. ¿Cómo el estudio del clima organizacional va a ser determinante en los niveles de satisfacción, de motivación, en establecer los canales de comunicación, el liderazgo, el poder, la autoridad en la organización? Es necesario revisarlo. Vamos con este. Investiga cómo el estudio del clima organizacional determina los niveles de satisfacción, de motivación, establece los canales de comunicación. Fíjense cómo se repite esto con esto. ¿Qué es lo que va a hacer acá y qué va a hacer acá? Es prácticamente lo mismo. Entonces, si va a investigar una actividad, no como un contenido. Entonces, debe revisar la redacción, comprende un nivel de conocimiento, seleccione un verbo que se ajuste a lo que aspira a utilizar, y haga uso de los sustantivos en contenido. Entonces, fíjense, observen este último ejemplo que tomé de el objetivo, igual, sin numeral. Pero este participante hizo una redacción bastante buena en sus objetivos, fueron concretos, hizo utilización de un solo verbo en infinitivo. Por ejemplo, analizar las características del arte prehistórico y antiguo. Está la acción y el contenido. Aquí lo que veo solamente fue el numeral. Pero vamos a detenernos acá. En los contenidos, igual se utilizó un verbo comprender y están como verbo y no como sustantivo. Redacción, hay palabras que sobran. Comentar el origen de qué es lo que va a comentar, mostrar, razonar, están redactados en verbos, no en contenido. Debe cambiar el verbo mostrar por el sustantivo de diferenciación. Si veo aquí, mostrar las diferentes manifestaciones artísticas del arte egipcio. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a hacer el estudiante? El estudiante va a hacer diferenciación de las manifestaciones artísticas del arte egipcio. Aquí, por ejemplo, caracterizar, razonar los aportes del arte griego, caracterización del arte prehistórico, pintura, cultura e infraestructura. Entonces debe revisar cada uno de los verbos que utilizo aquí porque serían en sustantivo. Y revisar, ¿verdad?, que comentar es una actividad.
Ahora fíjense por qué paso, porque los contenidos, sobre todo los contenidos que están acá, que nosotros describimos, nos van a orientar las actividades o las estrategias que vamos a proponer, y estas deben ser coherentes. Fíjense en este caso, él colocó exposición por parte del docente, es una actividad del facilitador, elaboración de un informe descriptivo, será el facilitador estudiante, una discusión socializada, elaboración de un cuadro comparativo, asesorías individuales y grupales, prueba práctica individual y cuadro comparativo. Así como se visualiza, aparece una lista de técnicas que va a utilizar, mas no se visualiza realmente lo que son las estrategias. Y estas deben ser redactadas en relación al estudiante. Si voy a utilizar una exposición por parte del docente, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? El estudiante entonces atiende la exposición del docente sobre tales contenidos. Va a elaborar un informe sobre qué, no me dice, discusión socializada sobre qué, la elaboración, un cuadro comparativo. Y fíjense que el cuadro comparativo lo tiene en dos momentos, acá y aquí. Pero cuando yo regreso a los contenidos, aquí en ningún momento me dice que el estudiante va a comparar. Entonces ahí es donde debemos ser coherentes. Y sobre todo hacer más descriptivo. Entonces, ¿sobre qué? Están centradas en el estudiante y que en este caso no deben ser coherentes los contenidos con las estrategias. Los contenidos nos orientan las estrategias. No que las estrategias, que los contenidos no definan las estrategias, sino que nos orientan y estas deben ser coherentes dentro de todo. Esa coherencia, en el regreso, es coherente. Todos los elementos deben ser coherentes. Desde el objetivo, los contenidos, las estrategias y el plan de evaluación. El plan de evaluación debe ser coherente también con las estrategias. Para ello les invito siempre que como docentes, ¿verdad? No solamente pensar que estas son programaciones acabadas. Siempre van a surgir modificaciones. ¿Por qué modificaciones? Porque en la medida que surgen nueva información, surgen cambios a nivel de los saberes, pues es nuestra obligación ser investigadores constantes a fin de actualizar la información, permitir que nosotros mismos aclaremos dudas, que nuestros estudiantes aclaren dudas y que realmente constantemente estén leyendo lo que escriben para que puedan surgir modificaciones y que seamos capaces nosotros mismos de autoevaluarnos. Entonces, siempre hacer referencias y consultas constantes a la información que está al alcance. Estimados participantes, para hacer programaciones didácticas hay muchas posibilidades y ahí está nuestro ingenio y nuestra habilidad de no perder nuestro norte. Pensar que siempre vamos a llevar al estudiante que realmente conozca, a que él haga, a que él sea, que realmente surjan cambios actitudinales para que realmente se dé una buena convivencia. Entonces nuevamente los invito a que con toda la serenidad y el conocimiento que tienen puedan revisar nuevamente la programación didáctica y nuevamente encontrarnos en el aula virtual. Muchísimas gracias y que espero que este contenido y este repaso pues les sirva de mucho para revisar la producción.